¿Qué presidente ha hecho crecer más la economía ecuatoriana? Permítanme retroceder un poco. Durante los 27 años que he estado vivo, Ecuador ha tenido 8 presidentes diferentes. Esto me hizo preguntarme cuál presidencia vio el mejor desempeño económico. Aunque hay muchos indicadores para medir el crecimiento económico, ninguno es perfecto. Sin embargo, el crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, per cápita, es uno de los indicadores más completos de cómo está funcionando la economía y su impacto en el ciudadano promedio. Aquí presentaré las tasas promedio de crecimiento del PIB per cápita durante el mandato de cada presidente a lo largo de mi vida. ¡Disfruten! Para dar contexto, la tasa promedio de crecimiento del PIB per cápita durante mi vida ha sido del 4.77%, porque cualquier cifra por encima de este debería considerarse mejor que la media. Empecemos con Guillermo Lasso, un presidente que dejó el cargo con una de las peores calificaciones de aprobación en la historia del Ecuador. Curiosamente, durante su mandato la economía creció un impresionante 5.52%. Sin embargo, es importante señalar que este crecimiento fue influenciado en gran medida por la recuperación económica global tras la pandemia, un periodo en que prácticamente todos los países del mundo experimentaron ganancias significativas a medida que la economía mundial se reabriera. A continuación, consideremos a Lenín Moreno, otro presidente cuya popularidad fue notablemente baja. Es más fácil entender por qué cuando vemos que la economía se contrajo un 9.62% durante su mandato. Sin embargo, es importante reconocer que esta significativa caída estuvo muy influenciada por el impacto de la pandemia en la economía global, así que no fue completamente su culpa. El siguiente es el presidente más controversial de la lista, amado por la mitad del país, odiado por la otra mitad. Rafael Correa, quien gobernó Ecuador durante 10 años, logró un crecimiento económico bastante impresionante del 6.04% anual. Curiosamente, el crecimiento económico bajo su mandato varió bastante, con sus primeros 5 años viendo una increíble tasa de crecimiento del 9.5%, mientras que en sus últimos 5 años en el poder, la economía promedió un escaso 2% de crecimiento. Esto tiene mucho sentido cuando consideramos que alrededor del punto medio de la presidencia de Correa, el precio del petróleo crudo se desplomó de un máximo de 109 por barril en 2013 a un mínimo de 40 por barril en el 2016. Luego está Alfredo Palacio, quien sirvió como presidente de Ecuador desde 2005 hasta 2007. Generalmente se le considera un líder transitorio con una reputación mixta, visto en gran parte como ineficaz para abordar los significativos desafíos económicos y políticos del país. La tasa de crecimiento durante su presidencia fue en realidad la más alta hasta ahora, con un crecimiento anual del 11.1%. Sin embargo, esto se debe en gran parte a que el país aún se estaba recuperando de la implosión de la economía ecuatoriana en 1999. A continuación está Lucio Gutiérrez, presidente de Ecuador de 2003 a 2005. A menudo se lo recuerda por su mandato controvertido y tumultuoso, que terminó con su destitución tras protestas generalizadas por acusaciones de corrupción y mala gobernanza. Sin embargo, tiene la tasa de crecimiento del PIB per cápita más alta hasta ahora en un 11.3%, nuevamente influenciada por la recuperación del Ecuador. Luego está Gustavo Noboa, quien sirvió como presidente de Ecuador de 2000 hasta 2003. Generalmente se le considera pragmático, especialmente acreditado por estabilizar la economía al dolarizarla, aunque su administración también enfrentó críticas por aumentar la deuda externa. Su tasa de crecimiento del PIB per cápita es la más alta de esta lista, con un 12.5%, nuevamente debido principalmente a la recuperación del país tras el colapso económico. Luego está Jamil Mahuad, presidente de Ecuador de 1998 a 2000. Principalmente se le recuerda por sus políticas económicas profundamente impopulares, incluida la declaración de un feriado bancario, lo cual llevó a su destitución en medio de una grave crisis financiera y protestas públicas masivas. Tiene la tasa de crecimiento del PIB per cápita más baja en esta lista y probablemente en la historia del Ecuador, con un brutal negativo 16.7%. Para terminar la lista está Fabián Alarcón, quien sirvió como presidente interino de Ecuador desde 1997 a 1998. A menudo se le recuerda por su ascenso controvertido al poder y un gobierno marcado por acusaciones de corrupción y falta de legitimidad. Su tasa de crecimiento del PIB promedió un 5.5%. Y ahí lo tienen. Espero que esto ha sido tan revelador para ustedes como fue para mí.